Las palabras no mienten. Todo cuanto rodea a los dulces tiene un sentido optimista, sano, alegre. Lo relacionamos con la vitalidad y el placer. Al principio, el hombre utilizaba la miel para conseguir ese sabor tan agradable. Hoy, nuestra sociedad dispone de otro alimento de origen natural, como es el azúcar de caña o remolacha. Siempre nos produce sensaciones amables. De hecho, no hay ningún veneno natural que sea dulce. Pero el dulce es algo más que un sabor tentador. El dulce es una fuente de energía para nuestro cuerpo de fácil y rápida asimilación. Un placer que debemos administrar y al que no queremos renunciar. El azúcar es sinónimo de vitalidad. Las personas necesitan ese combustible eficaz y necesario para su vida diaria. Los médicos de la antigüedad descubrieron en el azúcar propiedades curativas, pero apreciaron sobre todo su valor energético. Es un alimento sano y nutritivo. Su función primordial es proporcionar energía al organismo. El cerebro absorbe los nutrientes de todo cuanto comemos en la cantidad necesaria. Y resulta que el azúcar es su nutriente favorito. Y esas necesidades se hacen más perentorias en el desayuno. El órgano más demandante de glucosa y de forma continuada es el cerebro. Entonces, si no se desayuna y no se aportan carbohidratos y azúcar en ese desayuno, se produce un deterioro en el rendimiento, fundamentalmente en el rendimiento intelectual. El cerebro no tiene ninguna capacidad para almacenar combustible. Por ello, el desayuno se convierte en la comida más importante para afrontar el día con un buen rendimiento. Si el desayuno es insuficiente, el cuerpo buscará la glucosa que necesita en la sangre. Y si no encuentra la suficiente, puede aparecer la fatiga mental. Los nutricionistas insisten en la importancia del desayuno, sobre todo para los escolares. Debe ser variado, con aportación de proteínas y frutas. De la caña se sacó el primer azúcar, un cultivo que, según ha mostrado la historia, se fue extendiendo con las conquistas. En Egipto, en los alrededores de Luxor, todavía existe. Como casi toda su agricultura, la recolección es artesana, tarea en la que colaboran familias enteras. El viaje de la caña de azúcar ha sido largo e intenso. Debió nacer en África, pero tomó impulso en la India, donde se conoce su cultivo desde aproximadamente unos 5000 años antes de Cristo. En la Persia del legendario rey Darío, sus soldados hablaban de una caña que daba miel sin necesidad de abejas. De Oriente la trajo Alejandro Magno, que conoció las extensas plantaciones de caña, con tallos de casi 2 metros de altura. A España llegó con los árabes. Cristóbal Colón llevó sus semillas hasta el continente americano en su segundo viaje a la Española. El azúcar como tal, esta sacarosa, es un producto del que dispone la humanidad desde bastante avanzado el siglo XVIII, que es cuando se descubrió la tecnología para extraerlo, bien sea de la remolacha en el caso europeo o de la caña de azúcar en el caso americano. Antes de esto, la humanidad se endulzaba la vida con miel o con zumos, pero no era azúcar. Las grandes extensiones de cultivo quedaron lejos de las metrópolis europeas. La caña reinaba en Cuba, Santo Domingo o Brasil y en remotos lugares de África o Asia.
Su cultivo extensivo propició el comercio de esclavos y las primeras guerras comerciales. Su ocaso comenzó con Napoleón, cuando Europa se quedó sin azúcar por el bloqueo de la Armada Británica. Napoleón impulsó medidas para fomentar la industria remolachera, con el fin de asegurar el abastecimiento en tiempos de guerra. La aparición de la remolacha transformó el mercado mundial del azúcar. En España, que conoció la caña en regiones como Andalucía y Canarias, el cultivo se generalizó a finales del siglo XIX. Agua es casi la única necesidad que tiene la planta, y la mayoría ya se cultiva en regadío. Hay referencias históricas del siglo XVII que confirman el consumo de las hojas de remolacha de igual forma que las de espinacas o acelgas. En aquella época, nadie se preguntó de dónde provenía el sabor dulce de la raíz. Sin embargo, en ellas está la sacarosa. Ahí es donde se valora su calidad. En la producción de azúcar a partir de la remolacha se aprovecha todo. La melaza sirve como materia prima en la producción de levaduras para panadería. Los restos de la planta se prensan y servirán como alimento para el ganado. Se trata de tareas que suponen un compromiso de respeto hacia el medio ambiente. El azúcar blanco es la variedad más tradicional. El azúcar moreno, que se consume de forma habitual, procede de la caña. Tiene un 85% de sacarosa y destaca por la intensidad de su sabor y color. Los cristales del candí ofrecen aromas suaves, diferentes y más duraderos. Son la mejor expresión del dulce. Nos hace sentir satisfacción. De hecho, hasta los niños pequeñitos y recién nacidos distinguen con mucha facilidad el sabor dulce, y siempre es un sabor agradable. Es decir, que nos agrada a todos en general el sabor dulce. Ahora, de ahí a pensar, como algunas personas dramatizan, que genera comportamientos adictivos, esto es mucho más difícil de extrapolar. Y de hecho, lo que no está demostrado en ningún caso es que el azúcar esté asociado con la obesidad, mientras que el consumo de grasa sí. El azúcar es el principal combustible celular y el más importante nutriente del que obtener energía. El cuerpo humano la necesita para el funcionamiento de sus órganos, principalmente el cerebro y los músculos. Solo el cerebro es responsable del 20% del consumo de energía. El organismo utiliza la glucosa. Puede ser la que circula en la sangre o bien la almacenada como reserva en forma de glucógeno. En el caso de los deportistas, esa necesidad es constante. Sin ella se produce sensación de debilidad o mareos. El azúcar, sobre todo cuando hacemos entrenamientos con una gran carga de volumen, es fundamental también, es muy importante porque tenemos que tener unos niveles medios aceptables para poder seguir corriendo y entrenando. Entonces, sobre todo, ya te digo, en este tipo de entrenos más duros y más largos, es cuando más la utilizamos, después de los entrenos como recuperante. El atleta emplea la energía que procede de la utilización de la glucosa y de los ácidos grasos almacenados en su cuerpo. Cuando escasean, aparece la fatiga. Una adecuada alimentación mejorará sus resultados deportivos. Será similar a la de cualquier otra persona en cuanto a variedad y tipo de nutrientes. Sin embargo, la cantidad de hidratos de carbono, fuente principal de azúcares, será mayor, ya que sus necesidades de energía son elevadas. Cuidar tu alimentación no es quitar el azúcar. Cuidar tu alimentación es organizarte bien, cumplir bien los horarios, no saltarte comidas, por tanto, elegir una amplia variedad de alimentos con bastantes frutas, verduras, pescados, no abusar de la grasa. Todo eso forma parte de esa alimentación, y un consumo moderado de azúcar también. La repostería fue una actividad que adquirió carta de naturaleza con las civilizaciones griega y romana. La elaboración de dulces siempre resultó muy apreciada y evolucionó con nuevas técnicas y recetas. Todo hay que decirlo. La pastelería mejoró con las demandas de las clases acomodadas. Pero hasta la economía más modesta festeja con un dulce un momento especial. Estamos en el horno de San Onofre de Madrid.
un local centenario, un clásico en cuanto a la elaboración de repostería tradicional. Daniel, su dueño y maestro pastelero, nos presenta un dulce de Navidad, es la anguila de mazapán. Sobre una mesa enharinada trabaja una parte de la masa, que colocará sobre la figura que ya tiene forma, para empezar a decorar la anguila. Los ingredientes que ha utilizado son almendras, azúcar, ralladura de limón y claras de huevo sin batir. Algunas de estas figuras nos traen recuerdos de la infancia, imágenes agradables de festividades. El mazapán es un dulce de toda la vida. Daniel nos cuenta que se ha puesto de moda regalar anguilas, no solo entre las familias, sino como regalo de empresa. Una vez montada se deja reposar unas horas. Se pasa al horno muy poco tiempo, lo justo para que coja color. Así el mazapán mantiene su jugosidad. Después se barniza con huevo batido. Sobre su origen muchos pueblos se apuntan su autoría, pero parece que fueron los árabes quienes lo extendieron por la cuenca mediterránea. Hace muchos años se decoraban de manera sofisticada. Ahora, pese a lo que se pueda creer, su presentación es más sencilla. Parece que fueron los griegos y los romanos quienes determinaron cuál era el lugar del dulce, el final de la comida. Esa tradición se mantiene, pero ya existen propuestas novedosas, como la de elaborar menús que no se basan en lo salado, sino en lo dulce. Es el caso de Espai Sucre, en Barcelona, un reto profesional donde los menús son postres. La pastelería es la protagonista en el restaurante, una disciplina que se inició hace 3 décadas, a la que le falta tradición. El azúcar siempre se asocia al premio, a lo lúdico. ¿Eso es positivo o negativo? Es positivo porque la gente siempre está como más predispuesta a jugar, ¿no? Pero el que el postre tenga una carga de algo lúdico, de algo de divertimento, de este halo de risa, digámoslo así, también yo creo que es algo negativo, porque le resta importancia. Para ellos, en el nivel dulce no hay normas, y por eso intentan demostrarlo con su oferta. Uno de sus elementos imprescindibles es el azúcar, la base del sabor que más valoramos. Se puede combinar con todo: fruta, leche, chocolate o notas picantes. Son asociaciones que se han hecho durante siglos, pero que quizá por la influencia árabe que ha tenido nuestra cocina, todavía falte tiempo para que el consumidor se acostumbre a este menú de postres. Es una apuesta por la creatividad con alimentos en su justa proporción. El dulce gana en libertad y adquiere cierto tono exclusivo. Pero ¿cuál es el camino para elaborar un menú completo con elementos dulces? Pues este menú de 3 postres está constituido como si fuera un menú salado. Cada postre tiene una personalidad muy acusada. El primero está formado básicamente de elementos muy cítricos, picantes, agua. Es una leche picante con cítricos y una hierba poco usual en pastelería como es la rúcula, sobre todo por el elemento picante. Es decir, es como si fuera una sopa, una crema a nivel salado. Después tienes un postre con algo más de masticación, más sólido, que es un pastel de queso manchego con piña y romero. Y por último, para acabar, como si fuera la carne a nivel salado, nuestro símil es el chocolate, es decir, no puedes acabar un menú de postres sin chocolate. Pero es un chocolate un poco peculiar, porque está asociado a notas ahumadas, es chocolate humo. Pero aparte de estas notas de chocolate humo, que sería muy bestia,
hay otras notas que regulan un poco la fortaleza del plato, que es la acidez del lácteo, del yogur, y un toque torrefacto del sésamo tostado. Cómo y cuándo el hombre descubrió su primera golosina es un enigma no resuelto. Sin embargo, es seguro que su primer dulce fue la miel. El hombre pintó escenas cotidianas donde mostraba que era parte de sus primeros pasos alimenticios. En Egipto, la sala hipóstila del templo de Luxor también refleja la importancia que ese pueblo le concedió. En sus tumbas se han encontrado restos de miel que el hombre guardaba para el largo viaje a la otra vida. Ya le reconocían cualidades medicinales. De la miel también se valoraban en el pasado, que de hecho no era propiedad conocida, sus propiedades antisépticas. Y sí que es un efecto reconocido que cuando la miel se aplica sobre heridas, por ejemplo, de guerras en el pasado, estas propiedades antisépticas, antibacterianas, antimicrobianas, pues tenían su efecto y ayudaban a que aquella herida no se infectara. Dijo Hipócrates, que el alimento sea tu mejor medicina. Eso es la miel. El reino de Granada fue prolífico en la producción de miel y cada clase es una consecuencia del paisaje. La naturaleza decide. Y la naturaleza pintó en Granada un vergel arbolado de plantas aromáticas. De su producción nació también una cultura. En el libro de oficios de Granada figuraba en 1752 el caso del criador de colmenas. En el siglo XIX llegan a contabilizarse un censo de unas 15.000. Tenemos una zona de producción, que es la provincia de Granada, una zona histórica, donde tenemos escritos documentados que desde el año 1300 y pico ya se habla de la calidad de la miel de Granada, y tenemos una serie de variedades que están protegidas bajo ese reglamento, ¿no? Tenemos la miel de aguacate, castaño, cantueso, romero, tomillo y azahar, ¿no? Estas producciones, algunas de ellas son muy características. Por ejemplo, el aguacate, pues la única zona de producción de esta miel en toda Europa es la costa granadina y la costa malagueña. La flora tan diversa de los parques naturales que tiene la provincia imprime un carácter especial a la futura miel. Los apicultores practican la trashumancia de la costa hacia el interior o viceversa. Buscan la vegetación que florece en función de la altitud. Todos esos detalles les obligan a vigilar el estado de las colmenas. En un ahumador queman unas simples hierbas o algunas piñas que tranquilizan a las abejas y les permite ver el estado del panal. En su interior están los cuadros, que son un marco móvil de madera diseñado para que la abeja tenga su espacio entre las celdas y los cuadros. Se calcula que como término medio, en cada colmena puede haber unas 20.000 abejas. El mejor criterio de calidad de una miel es su elaboración artesanal, en panales, con sus típicas celdas hexagonales construidas por las abejas. Allí depositan sus alimentos, polen y miel. Que desde hace muchos años la miel, bueno, la miel y en general los productos de la colmena se usan en medicina natural. Pero siempre la medicina, la apicultura o la apiterapia, pues ha estado siempre ahí en un doble vértice entre lo que es el curandero y lo que es la medicina puramente como ciencia, ¿no? Todo eso ha cambiado mucho en estos últimos años porque la propia OMS viene promocionando en su programa de salud todo lo que es los productos de la colmena como medicina alternativa de bajo coste y además eficaz, ¿no? Tanto el propóleo apícola, el polen apícola, la jalea y la miel, ¿no? Es un producto bien tolerado por el hombre y sobre todo de alto valor nutritivo y muy energético, ideal para todas las edades. Pese a tener 7 siglos de historia, la miel de Granada se constituyó como denominación de origen en el año 2002.
La evolución de la apicultura ha sido lenta. Es a principios del siglo XIX cuando se introduce el uso de panales móviles. La Alcarria, en la meseta castellana, es quizá la comarca más popular dentro de la apicultura española. La zona geográfica de la Alcarria se caracteriza por una zona de mucho frío en invierno y es muy seca en verano. Entonces, las mieles que salen son muy concentradas en azúcares porque tienen muy poquita humedad. Aparte, la medición de origen te exige pues que los parámetros que tiene en cuanto a humedad tienen que ser muy inferiores a lo que es la normativa española, precisamente para garantizar pues que es una miel que con el tiempo no se va a echar a perder y que va a tener el máximo de calidad. En primavera, las abejas obreras salen al campo a recoger el néctar. Ese néctar se mezclará con las enzimas de la abeja y se convertirá en miel. Desde el invierno, que es la época que menos trabajo hay, pues tienes que preparar ya todo lo que es la reposición de los panales nuevos que vas a tener que poner en primavera. A partir de febrero ya se empiezan a abrir las colmenas, se empieza a inspeccionar, se ven las colmenas que tengan poca miel, pues hay que meterle panales de otras colmenas. Hay que estar pendientes de cuando empiezan a crecer de ponerles otros cuerpos para que la colmena siga cogiendo su ritmo. Con el buen tiempo se procede a sacar la miel de los cuadros. Su calidad dependerá del grado de humedad, que debe ser bajo. La extracción es sencilla. Se retira la cera que tapa las celdillas que las abejas han ido sellando a medida que la miel está madura. Es una forma de protegerla para que no fermente en la colmena. Luego, el panel pasará a una centrifugadora que extraerá la miel. El único proceso posterior será el filtrado para eliminar impurezas. Pese a lo que pueda creerse, su color y textura no indican demasiado. Cuando se habla de mieles es como si estuviéramos hablando de frutas. En realidad son de plantas completamente diferentes y su forma de comportarse y de color y de sabor son completamente diferentes. Hay desde mieles muy claras a mieles muy oscuras. Unas son muy densas y otras son muy líquidas, pues por el sistema que tienen de los pólenes, que son diferentes, por la temperatura en la época que se ha sacado. O sea, no reacciona ninguna de una forma diferente, o sea, de una forma igual. Cada una tiene su forma de actuar y también depende entre las, pues en lo que se llama las misflores, depende de la multitud de combinaciones diferentes que se puede hacer para que pueda reaccionar de una forma o de otra. Entonces, lo que sí hay que tratar es de sacar una miel que no tenga prácticamente humedad, porque eso es lo que nos va a garantizar que esa miel no se va a alterar nunca más. Digamos. Esa miel, una vez que tú la envases, ya no va a fermentar nunca y puede tirarse un montón de años y no le va a pasar absolutamente nada. De la calidad de la miel de la Alcarria ya se tenía constancia en el siglo XVII. La más temprana es la de romero, recomendada para los que no les gusta el dulzor. El espliego es la planta aromática por excelencia, es una miel fuerte de sabor, pero es un sabor muy agradable. Es una miel que a los que le gusta la miel es de las mieles que más le gusta. Luego tenemos la miel de tomillo. La miel de tomillo es una miel, bueno, tomillos hay de muchas variedades, hay 4 o 5 tomillos diferentes. Son mieles también de un sabor muy fuerte. Un color suele ser rojizo, al cristalizar puede quedarse un poquito más blanca y son mieles también de sabor muy fuerte. La miel es fuente de vida. Siempre ha estado entre nosotros. La miel es dulce, como el azúcar. Para muchos, dulce es la felicidad.